buenas tardes a todos y a todas. Para ser buen jefe yo siempre digo que hay que saber hacer una cosa, que es pedir perdón. Yo tengo que pedir perdón a Ángel, ¿no?, que le veo aquí al lado, a Rosa, a Amalia, a la gente de esta mañana que no he podido compartir y estar aquí con todos vosotras y vosotros, ¿no? Y también tengo que... Una cosa que es importante es dar las gracias, y quiero dar las gracias a José Antonio y a César por invitarme, ¿no? Y quiero hablar de una cosa que empezó diríamos, hace 7 años, 7 años y medio, casi 8, ¿no? Monté un blog que se llamaba No me gusta mi jefe. Y la verdad es que no es que no me gusten mis jefes, ¿no?, que hay de todo, hay jefes que me gustan y otros que no tanto, ¿no? Y probablemente hay jefes que no me gustan, es verdad, ¿no? Pero de alguna forma, una de las cosas que ese 1 de febrero nació es un blog que me ha permitido reflexionar y pensar cómo son los jefes que me gustan, qué cosas son importantes para hablar de los jefes. Y este post, este artículo, que de alguna forma dice no me gusta mi jefe cuando se parece tanto al capitán del Costa Concordia. No sé si os acordáis del Costa Concordia, ¿no? Pensando en este capitán y en su ego, probablemente en el que le hizo tropezar ese barco y hacer cosas que al final muriera gente, básicamente fue porque probablemente le importaba más el dirili que el lerele. Y por tanto, gente que lo importante soy yo. Y alrededor de ese pensé, ostras, ese jefe, ese tipo de jefe, ese tipo de capitán de un barco no me gusta nada, ¿no? Y por tanto, a partir de ahí pensé, ostras, pero la clave no es hablar mal de los jefes, no es esa mi intención. La clave es pensar qué es lo que realmente me apetece hablar, de qué jefes me gustan, ¿no? Y pensé en ese primer artículo de la importancia de un liderazgo intelectual, de un liderazgo basado en la idea del buen gobierno, la idea de esa necesidad de una participación, de un consejo asesor, de que la gente elija a sus jefes, de que puedan cambiar la forma con estructuras que ayuden a hacer otro tipo de jefes, otro tipo de instituciones, ¿no? De alguna forma, no me pasa esta, yo todo eso me sirvió. Me ha generado muchos problemas en la vida profesional, porque, claro, mis jefes decían, este soy yo, ¿no? Y dices que no me gusta, ¿no? Por tanto, pero de alguna forma esa idea me ha permitido pensar y decidir y comentar cuáles son los jefes que me gustan y, de alguna forma, cómo me gustaría que fueran mis jefes. Bien. Perdón. A partir de ahí han aparecido muchos artículos. Ahora no escribo porque mi jefa actual se mosqueó y entonces dije, mira, ¿para qué?, ¿no? Pero seguiré escribiendo, ¿no? Y de alguna forma he escrito diversas cosas. He hablado de que mi jefe no me gusta porque no tienen estrategia, porque no escuchan, porque prohíben, porque diversas cosas porque generan miedo a decir la verdad, porque no dan las gracias cuando se van. Cosas que realmente me ha permitido pensar y reflexionar de cosas que realmente no me gusta que hagan mis jefes, ¿no? Y de alguna forma eso nos ha permitido también decir que ser líder no es fácil, ser jefe no es fácil. Y probablemente en ese sentido también me han aparecido la importancia o el papel, la realidad de que hay jefes que son tóxicos. Son tóxicos, también hay profesionales tóxicos, pero también hay jefes que son tóxicos que bajan la moral de la gente, que incluso les destruyen su autoestima y por tanto, ostras, y eso no puede ser. Por eso digo yo que necesitamos cambiar a esos jefes que se comportan de esa forma, que desaniman a la gente y que básicamente generan una sensación a esos profesionales de inutilidad. Todo eso me generó una idea. Yo creo que no hay nada peor de trabajar bajo las órdenes de un jefe
poco cualificado, ¿no? Y de alguna forma, en ese sentido, la siguiente, no. Y de alguna forma sí que me vino a la mente una idea que me parece fundamental. Nadie puede ser mejor profesional que persona. Para ser buen jefe, para ser buen profesional, hay que ser buena persona. Y eso me pareció una de las cosas más importantes de las que he aprendido con todos esos años escribiendo en este blog. Las malas personas no pueden ser jefes excelentes. Y es verdad que hay una cosa, y es que hay jefes que no son buenas personas, igual que hay profesionales que no son buenas personas. Y necesitamos gente que sume, que aporte, que dé valor a las cosas, que aporte opiniones, que sea asertiva, que ayude, que apoye a la gente. En ese sentido, de alguna forma me planteé, ¿buen jefe o mal jefe? ¿Cómo son esos jefes? Y lo que hicimos fue intentar estudiar cómo eran esos jefes que realmente podían ayudar a. Hay jefes que lo que les gusta es el ordeno y mando, y hay jefes que lo que hacen es buscar el compromiso de los profesionales. Jefes unos y otros existen, porque la realidad es verdad que unos y otros existen. Y la realidad también nos dice que los de esos que buscan el compromiso tienen mejores resultados. Y eso es un elemento muy importante. Y además, incluso, ¿qué pide la gente de ellos? Que den más confianza, que den más apoyo, que potenten la participación, que generen a la gente estar informadas. Y sobre todo, un elemento en el cual fallamos todos los que hemos sido jefes en algún momento, no reforzamos, no reconocemos suficientemente el trabajo de la gente. Por tanto, en ese sentido, en esos estudios que hicimos, nos dijeron algunas cosas que vale la pena decir. Uno, la calidad de la comunicación es un predictor de la satisfacción en el trabajo, por tanto, comunica, cuenta las cosas. Elemento fundamental, si no cuento las cosas no llegaré y por tanto la gente que necesita saber para actuar. Y eso es un elemento muy importante. Segundo, si aumenta la comunicación, aumenta la satisfacción profesional. Un punto de comunicación aumenta 0,82 de satisfacción profesional, fundamental. Y además aumenta el clima de los equipos 0,54 y además la relación con los pacientes 0,23. ¡Ostras! Es decir, que comunicar mejor, relacionarme mejor, ser una buena relación jefe-profesionales mejora mucho la visión. Y por tanto, de alguna forma, ¿eso qué hace? Quitar la desde la motivación, que es un elemento necesario, no, imprescindible. Y ante eso, ¿qué necesitamos? Un liderazgo afectivo, no solo efectivo. No solo el que busca los resultados, busca a las personas. La importancia para encontrar los resultados son las personas que hacen esos proyectos, esos procesos, esas realidades y que nos consiguen unos resultados fantásticos. Y en ese sentido pensé, ostras, todo lo que he escrito, todo lo que he hablado, todo lo que no me gusta a mi jefe, porque prohíbe, porque no tiene estrategia, porque no escucha, porque no da las gracias, tengo que plantearlo en alguna forma de cómo son los líderes que me gustan. Y de alguna forma también apareció un señor que se llama Carlos Boyero, que es una persona que habla por la radio y que escribe en periódicos, que dijo una cosa que me marcó. Dice, la técnica sin alma sirve de poco. Digo, ostras. Digo, ¿qué necesitamos a las cosas? Ponerle alma, corazón y vida. Es algo que nos ayuda a llegar. La importancia no es que salga el tren, la importancia es que llegue a su estación de destino y ese es el elemento fundamental. Y por tanto, a partir de ahí pensé, ¿cómo son los líderes que me gustan? Y pensé que había que ponerme alma a la vida, alma a la gestión, alma a la realidad de los jefes. Lo único que hice es ponerle una H delante de esa alma. Una H que me sirva, que nos pueda ayudar a pensar que los profesionales pueden tener alma. Y esa alma es que realmente, ¿qué quiero que los jefes sean? Honestos. Que piensen antes de decir y de hacer. Que no se lancen al cuello de la gente, que piensen antes de decir y de hacer. Segundo, que sean humildes. Humildad. Sorpresa, sorpresa, que se sorprendan cuando ven cosas que no sabían. Que aprendan, que les gusta aprender. Y sobre todo que utilicen un elemento que me parece fundamental, que es el PGP.
Yo para llegar aquí he puesto el GPS, pero yo digo, los gestores tienen que tener un PGP que tiene que tener basado en pedir las cosas por favor, dar las gracias y cuando me equivoco, pedir perdón. A veces dicen perdón. De alguna forma, ¿qué necesitamos también? Necesitamos gente que le ponga hechos a las cosas, que contagia emociones, contagiar emociones positivas. Si queremos que la gente se mueva, hay que contagiar emociones, que es un elemento fundamental. Y además que lo hagan con las habilidades necesarias para poder llevar a cabo un proyecto. Y para eso, ¿qué es importante? Ir al gimnasio, entrenarse. Uno no puede saber de todo y para mejorar sus habilidades tiene que ir al gimnasio, entrenarse y además ponerle un toque de humor. La risa o la sonrisa es un quitamiedos, ayuda a conseguir lo que no consigue normalmente. Y además, como decía mi amigo Alex Rovira decía una vez, dice, ¿sabéis qué prueba les hacen a los de la NASA que van a la Luna, a Marte o a dar una vuelta por el espacio? ¿Qué prueba? Astronomía, física cuántica. Dice, no, un test de optimismo. Y dices, ¿alguien de vosotras y vosotros os iríais a la Luna, a Marte o a dar una vuelta por el espacio con un pesimista? Difícil, ¿no? Difícil. Por tanto, todo eso, honestidad, humildad, hechos, habilidades, humor, dice, esto hay que ponerle con H. Huevos, ¿no? Con perdón, ¿no? Dicho de otra forma, hay que intentar luchar contra la mediocridad y la chapuza. Básicamente, ¿qué es lo que yo digo? No necesitamos jefes que no sean ni mediocres ni chapucistas, ni chapuceros o lo que se llame, ¿no? De alguna forma necesitamos un líder con alma que le aporte cosas a la vida, ¿no? Y eso es lo que realmente hacemos. ¿Y cuándo hay que hacerlo? Hay que hacerlo hoy, no es una idea de mañana, hoy. Necesitamos que la gente se meta en la historia hoy. Y para eso, pero teniendo en cuenta que la gente, que las organizaciones que dirigen son organizaciones basadas en equipos y que esos equipos son fundamentales para conseguir llegar a la gente. Y para eso, tener en cuenta que el trabajo en equipo vale por dos. Y en los equipos hay que trabajar tres cosas que son fundamentales. Una, importante, las relaciones interpersonales, humanidad. Dos, y eso, de alguna forma, es la sinergia de mantenimiento. La sinergia de mantenimiento, la base. ¿Os acordáis de base por altura, no? Pues base por altura, la base es las relaciones interpersonales. Hay que mimar y cuidar las relaciones interpersonales. Dos, todo el mundo quiere tener su hueco, su espacio. Todos queremos tener un hueco y un espacio. Y yo digo, y díselo. Lo que no se dice no existe, fundamental. Y además, ¿qué es lo que queremos hacer también? Dejar huella. Hay que generar un proyecto común en el cual yo pueda decir lo que quiero, lo que pienso, lo que creo que ayudará a mejorar ese proyecto y que de alguna forma mi huella esté metida en esa historia. Por tanto, necesitamos una humanidad, relaciones interpersonales, dos, un hueco, tres, una huella. Y eso es la sinergia efectiva, es la altura de lo que hacemos, ¿no? Y de alguna forma esas tres dimensiones son las que nos ayudan también a hacer ese líder humano que cuenta con equipos, que cree en ellos, que les ayuda, les apoya, les facilita su trabajo y que por tanto favorece un entorno mucho mejor, ¿no? Y de alguna forma, en ese sentido, la idea que hay que tener en cuenta es que los equipos necesitamos gente, necesitamos profesionales que sean competentes, ¿no? Que de alguna forma su conocimiento, su saber sea un elemento fundamental. Si a eso le sumamos su querer, ¿no? El compromiso que ponen, fantástico. Pero ahí nos falta una cosa, que además no le echamos tiempo, no lo sabemos, no intentamos saber de ello, y es el sentir, las emociones. La emoción es un elemento fundamental para la vida. Todos sentimos emociones y necesitamos que nos contagien emociones positivas que nos ayuden a sonsacar nuestros miedos, nuestras incertidumbres, nuestra situación que no nos ayuda a hacer las cosas como nos gustaría hacer. Y para eso es lo que genera potenciar el talento. Eso es lo que ayuda a conseguir algo que no conseguíamos antes, ¿no? Y todo eso, por eso digo yo muchas veces que trabajar mejor las emociones es el próximo paso de la evolución humana. Hay que trabajar cosas
como la generosidad, como un poco menos de ego, con perdón. El ego es cabrón, el ego es cabrón, hace daño a ti y al que lo recibe tu ego. Hay que trabajar el poder del pensamiento positivo, hay que generar confianza y no decir por favor. La confianza da asco. Frase tóxica que hay que quitar de nuestro tal. Y además hay que ponerle a la vida entusiasmo, pasión. La idea es hacer lo que amas y amar lo que haces. Ese es el elemento que ayudará al cambio. Con una idea, además de que cuando me equivoco, le pongo, le ayudo, le meto el poder curativo y terapéutico que tiene el perdón. ¿Y todo eso para qué? Para conectar, para reconectar, para generar afectos, para trabajar esa idea de que el cariño, la pasión, el afecto, ¿no? Son elementos, la ilusión, son elementos que nos ayudará a conseguir lo que realmente no hacemos normalmente. Y por eso es tan importante trabajar las emociones para conseguir ese cambio que necesitamos, ¿no? Por tanto, si hemos dicho que honestidad, yo pregunto, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué pretendo? La humildad, ¿cómo gestiono mi ego? Hechos, ¿qué emociones y conductas quiero contagiar? Humor, ¿cómo damos prestigio al optimismo? ¿No? Y habilidades. Se hace, os lo aseguro, se hace, ¿no? Para eso, yo diría, ya terminando, ¿cómo lo hago todo eso? ¿No? ¿Cómo lo hago? Y de alguna forma hay una cosa, no hay un liderazgo perfecto. Hay un liderazgo en función del momento, de las personas, de las ideas, pero básicamente tiene que tener algunas características. Uno puede ser un líder muy coach, ¿no? Muy entrenador, muy que se preocupa de, o puede ser un líder que procura que el ejemplo sea un elemento muy importante, o es un líder muy participativo que favorece que la gente diga y piense, ¿no? Pero también hay otras cosas que hay que hacer. Uno, mostrar respeto, palabra mágica, respeto. Dos, delegar desde la perspectiva de generar confianza y gestionar esa confianza. Tres, estar atento a las personas en global, no a los profesionales, a las personas que tienen nombre y apellidos. Hay que aprender a elogiar, a felicitar, a reforzar, a reconocer, palabra capicúa, reconocer. Por eso es tan importante y por eso nos falta tanto, por eso hay que trabajarlo para conseguir ese cambio, ¿no? Hay que corregir de forma adecuada, hay que mantener una buena comunicación. No hay que premiar con más trabajo, con perdón. Hay que compartir el éxito. Basta ya de jefes que salgan contando lo que ellos no han hecho, por favor, ¿no? Hay que tener iniciativa y hay que ser ejemplo, hay que ser honesto y hay que favorecer un cambio, ¿no? Y básicamente terminaría diciendo, invirtamos el tema. Es muy importante tener un buen mí, un buen yo. Si yo estoy bien, probablemente trabajaré mejor con la gente y es fundamental eso. Pero si recortamos el mí y le ponemos la I en medio, tendremos el uy. Yo y nosotros. La clave no es yo o nosotros, la clave es yo y nosotros. Muchas gracias.